Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en el segundo congreso organizado por la Asociación Cultural Luz de Trento, El fraude de la memoria histórica, una respuesta a los mitos y mentiras de la izquierda. En primer lugar, quería decirles que el lunes 12 de febrero hemos organizado la presentación del último libro de Àlex del Rosal, director de Religión en Libertad y director también de la editorial Libros Libres, su último libro llamado Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Lo presentará junto a Carlos Astiz el lunes 12 de febrero a las 19:30 en el espacio Ardemans, para que lo tengan apuntado por si les interesa venir. Pues bien, antes de presentar al primer ponente y teniendo la oportunidad de tener a tanta gente delante, pues quería empezar con una muy breve reflexión para darle ya la palabra. Y esto que quería comentarles es que les quería animar pues, a que todos meditemos, reflexionemos, le demos vueltas hasta convencernos de que es más necesario que nunca tener una actitud difusiva del bien. En primer lugar, porque la mejor defensa es un buen ataque. Hay que recordar siempre que el mal está mal, aunque todos lo hagan, y que el bien está bien, aunque nadie lo practique. Y en lo que hoy más concretamente nos ocupa, debemos recordar que la verdad y el error no pueden estar al mismo nivel. Solo la verdad tiene derecho a ser proclamada. La mentira no tiene ningún derecho. Pero sobre todo porque son cientos, son muchos, son miles, los que están esperándonos, los que buscan la verdad, pero una tiniebla gris les impide encontrarla. Entre otras cosas, por la pasividad de los que ya estamos convencidos. ¿Cuántos creemos que, bueno, yo ya lo sé, esto me lo sé, vengo a la conferencia porque aprendo, profundizo, me gusta, pero luego me voy a mi casa a comer? No. Tenemos que darnos cuenta de que una buena conversación, una palabra, un gesto, un detalle acertado, pueden hacer que alguien, la persona más inesperada, se aliste a las filas de los que luchamos por mantener en alto las banderas de Dios y de la patria, las banderas del altar y de la nación. Por eso debemos tener siempre, como decía José Antonio, que el hombre no es solo cuerpo, sino que es una envoltura corporal de un alma capaz de salvarse o condenarse. Esta batalla de la difusión del bien solo podremos librarla si somos hombres y mujeres de convicción, que es permanente y no cambia, y no de emoción, que se esfuma en cuanto se levanta el viento. Es hora de, como decía Santa Catalina de Siena, de gritar con 100.000 lenguas de fuego, porque por haber callado, el mundo está podrido. Es necesario resistir, es necesario construir mientras hoyos destruyen, es necesario reedificar las ciudadelas derrumbadas, reconstruir los bastiones de la fe y de la patria. Que este congreso que celebramos hoy sea acicate para renovar la ilusión, para salir fortalecidos, para no cansarse, para redoblar esfuerzos, para formalizar compromisos, para que cada uno tome conciencia de la importancia de su compromiso y su militancia sin descanso. Mientras el liberalismo, el socialismo y la masonería destruyen, nosotros tenemos la felicidad de construir. A lo largo del día habrá voluntarios atendiendo la mesa de la entrada con libros de los ponentes y de nuestra asociación. Verán también unas hojas formularios por si quieren hacerse socios de la asociación, que es una gran ayuda para poder organizar actos como este. También queremos organizar cosas fuera de Madrid, ya les anunciaremos. Y pues si ustedes hacen socios nos dan, digamos, un apoyo económico que nos permite prever cosas a largo plazo y no ir siempre un poco pillados. También podrán ver voluntarios por si quieren ayudar con algún donativo para cubrir los gastos del Congreso y para que podamos organizar otros y mejores congresos y actividades. Pues damos inicio al Congreso con la primera conferencia a cargo de don Alberto Bárcena, amigo de Luz de Trento, licenciado en Derecho y doctor en Historia. Cuando termine don Alberto habrá un pequeño descanso de 5 minutos y iniciará la ponencia de don Luis Togores. Y le rogamos siempre pues, puntualidad, somos muchos y para el buen devenir del Congreso es fundamental. Ahora sí cedo la palabra a don Alberto. Muchas gracias. Disculpen, recordarles que tenemos, les he dicho que tenemos libros, tenemos también los libros de don Alberto, uno de sus más conocidos es este, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, ahí en las mesas pueden adquirirlos. Muchas gracias.
Al hablar de la Segunda República, que es lo que yo voy a tocar en relación con la masonería, es decir, la influencia que la masonería tuvo en ella, hay que empezar por dejar claro que es un momento de visibilidad de la secta, como ha tenido muy pocas veces en la historia. La propia masonería lo admite, lo reconoció muy claramente, como no podía ser de otra manera, pero no era una cosa nueva que hubiera surgido de repente. El proceso revolucionario español, que dura todo el siglo XIX, o por lo menos a partir claramente ya de 1820, tiene momentos álgidos. Voy a tomar uno como punto de arranque. La revolución de 1868, mal llamada gloriosa, es una revolución enteramente masónica, cuyas cabezas principales llegaron a ser las principales también dentro de la masonería: Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla, y luego, claro, todos los demás más o menos importantes, comparsas, que van a tener en esta revolución. Consiguen echar a Isabel II y traen o abren un periodo terriblemente incierto, caótico, revolucionario, valga la redundancia, donde, por supuesto, ya aparece la persecución religiosa una vez más, porque ya en el trienio liberal se vio con toda claridad. En el reinado de Isabel II, las desamortizaciones, por cierto, la primera de ellas durante la minoría de edad de la reina, que tratará luego incluso de poner en marcha un proyecto de devolución a las órdenes de lo que les había sido arrebatado, y muchos de sus conflictos con los gobernantes de su época van a ser de origen religioso. En el 68, y comprendiendo que con esa señora, como ellos decían, era imposible llevar a cabo sin problemas, sin incidentes con la jefatura del Estado, una política anticlerical, por no llamarla anticristiana, que es como deberíamos llamarla, es por lo que deciden acabar con ella. Han hablado de otros escándalos y de otras intromisiones de la corona en la tarea de gobierno, y por eso a esta revolución ellos mismos la llaman la gloriosa y se atreven a dar el grito revolucionario de «Viva España con honra». Honra fue pisoteada, la de España, durante el sexenio que viene a continuación. Como resumen, pues simplemente decir que la Revolución Gloriosa terminó en un baño de sangre, porque entre ellos mismos no compartían un proyecto común, había ya republicanos entre ellos. De ese sector republicano viene el asesinato del general Prim, no menos masón que quienes le matan, y a partir de ahí vienen pues la monarquía saboyana, con Amadeo de Saboya, elegido precisamente por su cercanía a la masonería, que había hecho la unificación de Italia, en lo que es otro proceso revolucionario que queda encubierto por aquello de la unidad, gran designio de Italia, unificarse todos. ¿A costa de qué? De acabar con todas las monarquías católicas que había en la península y finalmente asaltar los estados del Papa, que es con lo que se consuma el proceso de unificación. Por eso viene un Saboya a reinar en España y él mismo se marcha muy poco después, comprendiendo que aquello, muerto ya Prim, que era su mentor político, era ingobernable. Viene luego el trágico episodio de la Primera República, enteramente masónica, krausista, en una versión de lo que es la masonería, porque al fin y al cabo el krausismo tiene una impronta masónica fuerte. Y después de ese caos republicano en el que España está a punto de desaparecer por el proyecto cantonalista, que es fomentado desde Madrid, no es porque los cantones de repente, como en un curioso sarampión, empezaran a independizarse, incluyendo algunos como el cantón de Camuñas o el de Toro, por no hablar de los más grandes, Cartagena, por ejemplo. Hay que preguntarse qué es lo que estaba ocurriendo en España, qué les pasó para proclamar esa autonomía propia en lugares tan pequeños y además de pronto, de golpe. Por cierto, Cataluña no quiso sumarse a esto y no tenemos cantones en Cataluña. El proyecto de Cataluña era muy distinto, era de otros vuelos, y el cantonalismo allí no arraigó. En la costa levantina y andaluza también, en buena parte, es donde va a tener más fuerza, concretamente en Cartagena, pero yo no me quiero detener en esto. Es que todo el cantonalismo español está organizado desde Madrid.
y viene de parte del Partido Republicano en su versión federal. ¿Por qué son republicanos y federales? Porque esa combinación república federalista destruye España. Y esto es lo que buscaban. Igual que en nuestros días, el propio Otegi hablaba de la destrucción de España para conseguir, después de haberla destruido, una España roja y laica. Bueno, pues es que esto no tiene ninguna novedad. No es nada que no hayamos visto antes. Roque Barcia es uno de los grandes organizadores del cantonalismo español desde el republicanismo federal. Así que cuando veamos federalismo ya sabemos lo que trae. Viene la restauración de Cánovas del Castillo, pues parece claramente un respiro en relación con todo lo anterior, pero no deja de tener ya una impronta revolucionaria, como le echó en cara en pleno Congreso de los Diputados don Alejandro Pidal, cuando le dice que han neutralizado la restauración monárquica introduciendo en el sistema la revolución. Se refiere al Partido Liberal, se refiere al partido de Sagasta. Sagasta, que llega a ser jefe de la masonería española y además es el único presidente de gobierno que yo recuerde que lo ha admitido, presionado por Vázquez de Mella en las Cortes españolas, cuando le acorrala con un argumento irrefutable. Tenemos derecho a saber. Si usted pertenece a una secta secreta, con una jerarquía propia y unas consignas que tiene que seguir, esas consignas y esa jerarquía no van a ser compatibles con los intereses de la nación. Dígalo usted. Y claro, no podía negarlo allí mismo. Así que admite, dice él, haberlo sido. Pero que al ver que los papas insistían, yo como buen católico, o sea que tenían que insistir, con una condena no le era suficiente, ni con las 40 que había ya, tampoco, pero al ver que insistían, debe de estar pensando en León XIII, dice que lo deja. Y recoge el diario de sesiones de las Cortes. Estamos en 1894. Risas y aplausos de los señores diputados. Claro que la revolución entraba en el sistema de la restauración porque el propio Cánovas del Castillo la había introducido por aquello del turnismo partidista, que por supuesto nos lleva a una situación más estable, pero no ha terminado con la revolución, ni mucho menos. Por eso, aterrizando ya en Alfonso XIII, que es por donde hay que empezar para hablar de la Segunda República, dos avisos. Primero, cuando Alfonso XIII, que nace rey en 1886, ya sin haber podido ni mucho menos empezar su reinado efectivo, que no comienza hasta 1902, el año de su nacimiento se produce en Madrid un golpe fallido del general masón Villacampa, que tiene detrás una trama tan añeja ya como es Ruiz Zorrilla, jefe de la masonería española que fue en su tiempo, uno de aquellos de la Revolución Gloriosa, exiliado en París, que tiene como secretario nada menos que a Ferrer Guardia, quien organizará el atentado contra el rey el día de su boda en 1906. Esa trama terminaba en Madrid, el último cabo era el general Villacampa, que fracasa en la toma del poder. Pero no hace más que nacer y con pocos meses tiene ya un golpe masónico que trata de echarle del trono. A pesar de que el sistema de la restauración, como he dicho, viene teñido de revolución, convive con ella. Pero no era suficiente. La masonería quiere más. Y mientras haya partidos de inspiración claramente católica, como los había, y un partido conservador, que a pesar de sus componendas, naturalmente en su mayor parte es católico también, pues hay que cambiar ese régimen. En 1919, y este era el segundo apunte que quiero introducir, se produce la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, la tercera, porque Alfonso XIII lo consagra 3 veces. La primera en 1911 en el Palacio Real, Salón del Trono, aprovechando la clausura del Congreso Eucarístico que ese año se celebró en Madrid. Eso se improvisó, lo hizo el propio rey, un poco no, del todo a espaldas de su gobierno. Estaba Canalejas en el poder, estaba el Partido Liberal. Naturalmente nada que menos pudiera gustarles que el final de ese congreso concluyera con una consagración del reino, que no se había consagrado jamás. Ha habido mucha prudencia en los gobernantes católicos a la hora de hacerlo. El primero fue el de Ecuador, presidente de Ecuador,
García Moreno, que muere muy poco tiempo después asesinado, siglo XIX. En el año 11, como digo, Alfonso XIII lleva a cabo 2 consagraciones, la del Palacio Real y días más tarde la de la cripta de la Almudena, que era lo único que estaba terminado de la catedral, que por eso sigue siendo a día de hoy Templo Nacional del Sagrado Corazón, cosa que quiso recordar Monseñor Rouco, poniendo una placa allí que cuando entremos en la cripta veremos que sigue. Como no es suficiente, y además está el proyecto de hacerle un monumento al Sagrado Corazón, que es el que todavía está en el Cerro de los Ángeles, bueno, no es el que todavía está, porque aquel lo volaron en 1936, pero al acabar la Guerra Franco empieza la reconstrucción y en el año 19, volviendo allí, Alfonso XIII consagra por tercera vez, con una oposición violenta de la masonería y de todo el progresismo español en prensa, entre otros Pablo Iglesias, califica de aberrante el acto del Cerro de los Ángeles. Y días más tarde, en agradecimiento, el que llevaba las consagraciones en la oficina de consagraciones en España, bueno, y a nivel europeo, que era el padre Mateo Crowley, le pide una audiencia para darle las gracias por su implicación en este acto. Y en esa audiencia, como reveló el padre después, y lo ha publicado varias veces, el rey le dice que ha cumplido con enorme gusto esta obligación de rey católico, y además le confiesa que el enemigo, le dice, está dentro de la ciudadela. Hace poco, estoy citándole de memoria al padre Crowley, dice el rey, en este mismo salón donde estamos, tuve que recibir una delegación de la Masonería Internacional, unos 12 señores, dice, presidido, aunque no da el nombre, yo sí sé quién era, el que presidía la comisión, era don Luis Simarro, catedrático de la Universidad Central de Madrid, que le vienen con una proposición. Son 4 puntos. Primero, que se inicie en la masonería, en una logia. Le traen el documento para que lo firme. Segundo, que violando esa democracia que dicen ellos tanto proteger, tome el poder de algún modo o presione a su gobierno de tal manera que se consigan 3 avances. 1, Estado laico para España. 2, introducción del divorcio. Y 3, escuela laica. La educación ha sido siempre, por supuesto, el punto de mira. Les dice que no, que de ninguna manera como católico puede hacer tal cosa, y les despide con una venia, lo que equivale a decir que les dice que pueden irse yendo. Y al salir, Simarro le dice, lo sentimos, vuestra majestad acaba de firmar su abdicación implícita y su destierro. Esto en el año 19. Bueno, pues tardarán 12 años, pero finalmente conseguirán echarle, ya que entramos ya en materia en la Segunda República. ¿Cómo vino la Segunda República? Hay un diagnóstico tan certero también del rey, Alfonso XIII, ya en el exilio, cuando le dice a Cortés Cabanillas, que lo publica en su libro Confesiones y muerte de Alfonso XIII, le dice lo siguiente, hablando de la República Española, que en ese momento estaba, tratando de consolidarse, aunque las luchas internas entre ellos lo hacían bastante complicado. Lo único doloroso, dice el rey, es que España sufra las consecuencias de una experiencia sustancialmente antiespañola, que puede resultar trágica, y lo resultó. Sigue diciendo, el terrible cáncer de la República es el haber sido producto no de una opinión republicana, sino de una confabulación de marxistas, separatistas y masones. Esto no suena muy actual. Ajenos a una convicción y a un sentimiento entrañablemente nacional. Repito, marxistas, separatistas y masones. Fijémonos que no menciona liberales. Claro, al hablar de masones está sobreentendido que los que incluso han gobernado con él tienen, si es que no se han iniciado, una clara deuda con la secta masónica. Estos son los 3 grupos que van a traer la República y que luego la harán inviable por sus disputas internas. Aparte de que no consienten, por supuesto, que la derecha se exprese en modo alguno, ni siquiera gobierne, aunque gane las elecciones, como ocurrió. Eso ya es historia de la Segunda República.
Realmente la República no tenía que haber venido nunca. No es, como dice el rey, la expresión de un sentimiento republicano. La República la traen muy pocas personas. Es cierto que la monarquía alfonsina ha entrado en crisis, realmente ya, casi desde que el rey llega al trono, ya se la encuentra tocada de muerte, porque el 98, en el que, por cierto, tendríamos que pedir con cuentas a posteriori a los gobernantes del liberalismo, empezando por Sagasta y siguiendo por Moret, de cómo fue posible que España se metiera en aquella guerra y la perdiera de forma tan infamante. A Moret hay que preguntarle mucho por los nombramientos en Filipinas, por ejemplo, pero ahí no quiero entrar porque se me iría a la conferencia. Pero el 98 va a marcar todo el reinado. Por supuesto, la acción de España en Marruecos también. Son dos cánceres que arrastra. El pesimismo terrible que afecta a los españoles del 98, esa generación del 98, y el cáncer de la guerra de Marruecos. A esto había que aunar el movimiento anarquista, bastante tolerado en varios momentos, es decir, no se ve una acción de gobierno fuerte para terminar con ese terrorismo, que llega incluso a asesinar al arzobispo de Zaragoza, sin que pasen grandes catástrofes posteriores. La Semana Trágica del año 9, que es una guerra civil dentro de la ciudad de Barcelona, que le cuesta la vida a uno de los organizadores, Ferrer Guardia, el que ya había sido inductor del atentado contra los Reyes en 1906 y se había ido de rositas, aunque el fiscal dice que, por supuesto, es, y además están las conclusiones del juicio, es el autor intelectual del atentado que ha mandado a Madrid a Mateo Morral para que tire la bomba, con la complicidad de altas personalidades del gobierno de España, que ese día en Madrid se lavaron las manos ante denuncias tan claras como que el rey y su propia madre, María Cristina, tenían la foto de Morral en sus despachos antes de que se produjera el atentado. En fin, mejor no entrar ahí también, porque ese es otro campo muy resbaladizo. Ferrer Guardia es ejecutado y se desata en Europa, naturalmente organizado por las logias, como dice Gabriel Maura, hijo de don Antonio, la famosa campaña del Maura no, que se quería la caída del gobierno de Maura, el más importante de los regeneracionistas conservadores, que en ese momento llevaba varios años en el poder con óptimos resultados. Cae Maura, por supuesto. Y a partir de ahí que tenemos la vuelta de los liberales. Pero es que al frente del Maura no se ha puesto el Partido Liberal, con Canalejas al frente, que dicen el poder o la república. Esa es su convicción monárquica. Claro que estaba la revolución dentro. Viene luego la dictadura de Primo de Rivera a partir del año 23. Los mejores años del reinado, en lo económico y en lo social. España tiene una recuperación fuerte. Primo de Rivera, en un primer momento, entreguista de Marruecos, aunque él había sido un africanista también, comprende que no se puede entregar. Ahora bien, llega a resolver el problema en un tiempo insólitamente corto, y el desembarco en Alhucemas termina con la acción de la cábila más peligrosa del Rif, que había mantenido en jaque a España con desastres como el Barranco del Lobo y no digamos Anual. Se acaba de momento el problema de Marruecos y se acaba definitivamente en principio. Viene luego la recuperación económica, insospechada. Se crea la CAMSA, algo que no van a poder perdonarle los grandes globalistas del momento, de la economía, los grandes productores y vendedores del petróleo, la gran banca europea y norteamericana, que advierte, primero a Primo de Rivera, posteriormente a Calvo Sotelo, de que si la CAMSA sigue adelante, eso le costará muy caro a España. Entre otras cosas, no tendrán petróleo que vender, no puede haber un monopolio del petróleo. Y viene el señor Detterding a Madrid para amenazar en nombre de la Shell y de las 7 hermanas, las grandes compañías petroleras, viene a amenazar al gobierno. Calvo Sotelo no se inmuta, Primo de Rivera todavía menos, y esto, según convicción propia de Alfonso XIII, le va a costar el trono, aparte de aquella amenaza coincidente con la acción de Detterding,
que había recibido ya en el año 19. Cae Primo de Rivera el año 30 y a partir de aquí ya tenemos la puerta abierta a la República. No tenía por qué haber venido y fue fatídico para España. Pero ¿quiénes ponen en marcha esta proclamación? 7 personas. 7, he dicho. El año 26, todavía está Primo de Rivera en el poder. España está viviendo todavía unos años de bonanza económica sin precedentes. Es cuando ya se inicia los proyectos de las cuencas hidrográficas, que llevará a su máximo cumplimiento Franco. Esas cuencas, esos embalses que ahora se quieren y se están destruyendo, precisamente porque dentro de la Agenda 2030 del proyecto globalista a España le sobra el agua, como le sobra todo el sector primario. Si es que todo está visto ya, lo que estamos viviendo, la destrucción de la agricultura, de la ganadería y, por cierto, de los recursos acuíferos en España, es algo que ya querían haber conseguido antes, pero que los buenos gobernantes españoles del siglo XX intentaron por todos los medios resolver el problema del agua. Ahora tenemos que destruirlo en cumplimiento de una directriz, un proyecto de la Unión Europea, AMBER, para destruir lo que llaman obstáculos fluviales. Y que con el tiempo, a no mucho tardar, seamos dependientes para tener alimentos que llevarnos a la boca, nada menos que de Marruecos. Y aquí hay una acción concertada entre Marruecos, Unión Europea y hasta los Estados Unidos. Estamos sitiados por todas partes para que perdamos la soberanía alimentaria, pero eso ya es hacer presentismo, cosa que en historia no deberíamos hacer ni tenemos tiempo. En el 26, como digo, se forma la Alianza Republicana. Se reúnen en una rebotica de la calle de Atocha, número 35, la del profesor Giral. El doctor Giral, que acabará siendo, todos estos son políticos después de primer orden en la Segunda República, luego pasarán a reunirse en casa de Alejandro Lerroux, el jefe del Partido Radical, aquel que en su juventud animaba a los jóvenes bárbaros, sus partidarios, a entrar en los conventos y violar a las novicias, con el eufemismo de que había que levantarles el velo y elevarlas a la categoría de madres, jugando con la jerarquía dentro de la orden. Pasarán a reunirse en casa de Lerroux. ¿Quiénes son? 7, dicho. Aparte del propio Lerroux, aparte del doctor Giral, están entre otros Manuel Azaña, que será el hombre fuerte de la Segunda República. No era todavía masón, pero se iniciará en 1932. Esto lo publicó la prensa de su época y lo publica él, su iniciación masónica, en sus propias memorias. Tomará el nombre simbólico de Plutarco y ya estaba en el poder cuando se inicia. ¿Por qué lo hace si antes no lo había hecho? Porque comprende que en la Segunda República, si quieres tener el control de la clase política, necesitas esa iniciación. Y la llevó adelante. Se ha dicho de él, queriendo salvarle, que no fue un masón muy activo. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero tuvo un control importante de la política y además era un hermano dentro de la secta. Por otro lado, ¿a quién tenemos? Álvaro de Albornoz. Bueno, todos los que voy a leer a continuación, absolutamente todos, son masones. Marcelino Domingo, que será el ministro de Educación, una cartera clave para lavar el cerebro de los jóvenes y de los niños españoles, en un sentido anticristiano, claro está. Ángel Galarza, el que amenazará de muerte a Calvo Sotelo en las Cortes poco antes de la guerra, es el autor de aquella retórica frase de pensando en su señoría lo encuentro justificado todo, incluyendo el atentado que le prive de la vida. Ángel Galarza era uno de los que se reunían en casa de Lerroux para traer la República, socialista, por cierto. Fernando de los Ríos, que fue ministro de Justicia inmediatamente, el 14 de abril ya le habían hecho ministro de Justicia. Fernando de los Ríos, nombre simbólico Jugan, pertenecía a la Gran Logia Regional del Mediodía. Era socialista, había visitado a Lenin el año 20, con vistas a incluir al PSOE en la Tercera Internacional, acuerdo que no se pudo rematar. Bueno, pues estos son los que empiezan a mover los hilos de la República y llevan adelante más tarde
el año 30, el llamado Pacto de San Sebastián, que por cierto, antes de reunirse en San Sebastián, el mes de agosto del 30, lo habían hecho en el masónico Ateneo de Madrid. Quedan en verse unos días más tarde en San Sebastián para poderse reunir con los llamados partidos periféricos. Es decir, la Orga gallega, partido republicano, que en ese momento, aparte de la autonomía de Galicia, por supuesto buscaba la caída de la monarquía, dirigido por Casares Quiroga, masón él también, aunque estaba suspendido porque su logia le acusaba entonces de que no participaba suficientemente en los trabajos de la misma, pero era masón como lo había sido su padre y de la misma logia. Y luego, Casares Quiroga, he dicho, Matías Mayol, de Acción Republicana de Cataluña, Jaime Aiguadé, del Estat Català, que será uno de los fundadores de la Esquerra Republicana de Cataluña un año más tarde. Vamos atando cabos todos, ¿no? Los mismos perros con distintos collares que nos han llevado o nos están llevando a la situación actual. Marxistas, separatistas y masones. Aquellos de los que hablaba Alfonso XIII. Bien, pues planean, aunque se les ha presentado como políticos liberales, republicanos sin más, que planean una avenida pacífica, una transición hacia la república, no planean nada pacífico. Lo que planean es un golpe militar, que es la sublevación de Jaca. En la sublevación de Jaca se levanta el capitán Fermín Galán, nombre simbólico Vigor, porque era también masón, y había intentado ya antes convertir el Gran Oriente de España precisamente en una plataforma de acción contra Primo de Rivera. Como fracasa Galán y es fusilado, aunque se ha llevado por delante en la intentona al gobernador militar de Huesca, general Las Heras, que muere de las heridas después de intentar sofocar la rebelión, que lo consiguió. Días más tarde es ejecutado en Consejo de Guerra y por lo menos tiene la gallardía de decirle a quienes le juzgan que conoce la pena que le corresponde y que no tiemble su pulso en firmar la condena. Pero aquello costó sangre. Era una rebelión militar. Aquí en Madrid, fracasado ya el golpe militar republicano y masónico de Fermín Galán, todavía intentan levantarse en Cuatro Vientos dos aviadores o dos militares. Ramón Franco, hermano de Francisco, vamos, el polo opuesto de su hermano, anarquista y masón. Hace no mucho me decía un señor que ya estaba harto de oír eso de que era Ramón Franco masón, que de dónde había salido, y aparte de todos los autores que lo han publicado, la respuesta está aquí. El que no se lo crea, que vaya al archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y allí, en los expedientes del año 43, se le abrió expediente a este señor que había muerto 5 años antes, hermano del jefe del Estado, que ni siquiera por serlo se libró de tener su expediente, aunque estaba muerto y ya por lo tanto no se le iba a juzgar, pero está en el archivo de Salamanca. Se inició en París, perteneció a una logia madrileña, después la Concordia 4, y posteriormente intentó sublevar Andalucía para proclamar allí una república anarquista ibérica. Franco y Queipo de Llano, que más tarde los dos se sumarán al alzamiento nacional, procuran que la revuelta de Jaca no termine en agua de borrajas y traer la república. Fracasan. Ramón Franco llegó a sobrevolar el Palacio Real. Una de las hijas de Alfonso XIII recordaba años más tarde el miedo que pasó cuando el avión de Franco sobrevoló muy cerca de los tejados de palacio. El mismo, aunque sabían sus habitantes a qué venía, supuestamente a bombardearlo. Ramón Franco dijo luego que no lo hizo porque vio niños en la Plaza de Oriente y claro, no era cuestión de matarles. A la familia real, pues si le cayó una bomba tampoco importaba demasiado. Van a la cárcel todos los implicados en el Pacto de San Sebastián. Y lo que viene es algo tan vergonzoso como un proceso judicial, mejor no entrar en esto, de quiénes eran los jueces, ¿no?, que se convierte en un verdadero referéndum a favor de la República. Quedaron libres todos, aunque eran reos nada menos que de un delito de sedición, rebelión armada, con resultado de muertes de oficiales, por cierto, en la misma. No pasó nada, todos libres.
Es más, estando en la cárcel, Sánchez Guerra, político conservador, al que el rey le encarga la formación de gobierno, se va a la cárcel modelo a proponerles a los presos que formen gobierno. Ese día la monarquía estaba muerta, por supuesto. Bueno, como había fallado lo sangriento, los mismos señores del pacto deciden ahora convertir las elecciones municipales del 12 de abril del 31, estaban convocadas, municipales, es decir, para elegir alcaldes en toda España, porque durante la dictadura no hubo esto, íbamos en un camino de recuperar el sistema constitucional. Al menos eso era la idea del rey y de sus gobiernos que se fueron sucediendo desde la caída de Primo de Rivera. Y verdaderamente con astucia los miembros del pacto deciden convertir aquello en un referéndum monarquía-república. ¿Qué consiguieron? Bueno, que en la opinión pública se viera que el resultado del 12 de abril era definitivo. Si salían más concejales republicanos, significaba que había que proclamar la república. ¿Desde cuándo los ayuntamientos han cambiado el régimen? Pero es que, por otro lado, ya advirtió Romanones entonces, cuidado que el voto del campo vale tanto como el de la ciudad, porque ya se estaba viendo en los sondeos lo que podía suceder y sucedió. En las grandes capitales hubo más concejales republicanos, pero en el conjunto de España, que era una España agraria, rural, en una proporción importante, infinitamente más que ahora, en la España rural, en la España en su conjunto de entonces, con diferencia, hubo una mayoría clara de concejales monárquicos. Pero ya daba igual, al rey ya le habían echado de España. El recuento verdadero, definitivo, no se ha hecho jamás. Pero hasta la República reconoció este dato. Ya le habían echado. Ahora, a gobernar. ¿Quiénes son los ministros? Pues todos los del Pacto de San Sebastián y los que vayan colocando a continuación. Así que el boletín oficial de la Gran Logia de España, en su edición del primer semestre de 1931, se jacta, y no le falta razón, de decir: no es ningún secreto que la francmasonería domina poco menos que en su totalidad el gobierno provisional, así como los altos cargos. Y era verdad, era verdad. España estaba en manos de la masonería. Precisamente esa misma secta que había amenazado al rey, que había venido luego aquí a Madrid, representando por el señor de Etterlin, a amenazar a Calvo Sotelo y a Primo de Rivera, estaban en el poder, aunque fueran ahora españoles todos ellos. Bueno, vamos a ver enseguida las consecuencias. Es el 25, ¿no? La República se proclama el 14 de abril. El 11 de mayo arden los conventos de la capital, ante la pasividad absoluta del gobierno provisional. Miguel Maura, que había blanqueado esta república por aquello de que él era un liberal, republicano, conservador, vamos a tratar de digerir este gazpacho como sea, no se entiende bien qué es lo que decía, y desde luego le cabe la terrible responsabilidad de haber tranquilizado a un sector de la burguesía que vota, que consideraban que la república podía ser una salida a aquel caos, pensando que si entre ellos y como dirigente cara visible estaba el hijo del gran don Antonio Maura, pues no sería tan peligroso lo que venía. Es que además con él estaba el otro monárquico, ex monárquico, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro de la corona y secretario de Romanones, el que entregó precisamente la monarquía. Romanones con Marañón, en el despacho de Marañón se reúnen Niceto, su antiguo secretario, y el conde de Romanones, ministro de la corona en ese momento, y pactan únicamente la salida del rey de España. En fin, quema de conventos. ¿Qué pasa aquí? Pues que en la mañana del 11 de mayo, no ha pasado ni un mes desde la proclamación de la República, empiezan a arder los conventos e iglesias de Madrid. Miguel Maura, comprendiendo en qué se había metido,
Dice claro, como ministro de Interior que era, que hay que sacar la fuerza a la calle. Inmediatamente. Estaba el gobierno reunido en la presidencia del Consejo. Y Azaña, que no era el presidente, sino el ministro de la Guerra, con un proyecto de destruir el ejército hasta donde le fuera posible, tenía un verdadero odio, fobia personal contra el estamento militar. Manuel Azaña dice que si la fuerza sale, él presenta su dimisión, situando al gobierno en una situación terriblemente difícil. Ante lo cual, deciden que la fuerza no salga. 13 edificios religiosos ardieron. Y Manuel Azaña, en Consejo de Ministros, lanza una de sus frases lapidarias: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Como si alguna vida republicana estuviera en peligro. Las que estaban en peligro eran las vidas de todos los integrantes de las congregaciones religiosas cuyas casas estaban ardiendo. Una de las primeras, la de los jesuitas, en la Casa Profesa, en la calle de la Flor, que ardió entera, con su biblioteca, en la cual había ediciones Príncipe de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, que desaparecieron para siempre. Por arder, que ardió la iglesia de la casa, ardieron hasta los restos de San Francisco de Borja. Lo que se conserva ahora en la parroquia que lleva el mismo nombre, la calle Serrano, son los restos de las cenizas del santo, lo que se pudo recoger después de la urna que fue llevado a esta nueva iglesia. Los jesuitas se salvaron saltando por los tejados, porque nadie acudió a sacarlos. La Guardia Civil se personó, pero como tenían órdenes de no intervenir, no lo hicieron. Quemaron el colegio de los hermanos de la doctrina cristiana, en Cuatro Caminos, al que acudían cientos de niños de aquellas barriadas de Tetuán, donde, por cierto, el gobierno hasta entonces no había hecho absolutamente nada por crear ese vacío o por llenar ese vacío. Maura avisó: si esto no se para, mañana arderán los conventos de España. Y los de España no, pero los de Málaga sí, y en otras capitales también. El gobernador civil de Málaga, republicano recién llegado a la capital, horas antes, el señor Jaén, autorizó la quema simbólica de una iglesia desafectada. Pero es que luego se pone a la cabeza de los incendiarios, él, el gobernador, con el gobernador militar republicano también que le acompaña. Los dos jerarcas dirigen a los incendiarios y arden las 22 iglesias de la capital. La destrucción de las iglesias en Málaga es el récord, aparte de las que ardieron también en otros puntos de España. Pero, como decía don Niceto, cuando trata de tranquilizar a Miguel Maura, no se alarme usted. Esto no es más que fuego de virutas. Son jóvenes jugando a la revolución. No, no era eso, ni mucho menos. Esa misma tarde, ese gobierno que autorizó la quema de conventos tuvo que declarar en Madrid el estado de guerra. Así se estrena la República. Vamos, en el poco tiempo que me queda, con la Constitución del 31, que claro, como se ha dicho y es verdad, es una Constitución contra la Iglesia. Me salto que en esa primavera el gobierno también expulsa a el obispo de Vitoria, Monseñor Mújica, y al cardenal primado de España, por considerarle, que lo era por supuesto, desafecto a la República. Lo detienen al cardenal Segura en la casa de los Padres Paules de Guadalajara, y esa imagen, porque hubo fotógrafos que lo captaron, del cardenal saliendo de la casa de los Paules, escoltado como un delincuente por la Guardia Civil, que lo mete en un coche y directamente lo lleva a la frontera, ha quedado como un símbolo indeleble en todos los que hemos visto la foto de lo que era la República desde que se inició. También mientras se está juzgando al rey en las Cortes, ahora que el rey ya no está, para denigrarle todo lo posible. El único que aceptó el reto de asumir la defensa del rey fue Romanones, a unas sabiendas de que, por supuesto, la condena era inevitable y se produjo. Constitución del 31. Se nombra una comisión parlamentaria para que la redacte. 20 diputados. De los 20, 9 son masones. Empezando por su presidente, don Luis Jiménez de Asúa, del Partido Socialista, ilustrísimo jurista, muy reputado entonces y después también, cuyo nombre simbólico era Carrara,
perteneciente a la Gran Logia Regional del Centro, una de las divisiones del Gran Oriente Español que tenía 7. El vicepresidente también era masón. Pero es que además esos 9 diputados masones de la comisión, cuando se trata de los artículos que afectan a los religiosos, se reúnen solos, no con el resto de los diputados que formaban parte de la misma. Y así sale la Constitución que salió. La del 31, ya en el artículo 3º, suprime la confesionalidad del Estado, por supuesto. Aparte, prohíbe prestar a la Iglesia, además, hipócritamente hablan de iglesias en general, como si hubiera muchas en la España de entonces. No se las puede financiar de ningún modo. Y además, para que a nadie le quepa duda, quedan concernidos todos los organismos del Estado, porque habla del Estado, provincias y municipios. Nadie puede ayudar a la Iglesia. Aparte de que se decreta un periodo para la suspensión del presupuesto del clero. Van a quedar completamente en la ruina. Además, esto queda pendiente de una ley, ya quedan las bases establecidas, que será la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas del año 33, por la cual sacerdotes y religiosos podrán seguir viviendo en los edificios que eran sus viviendas, pero ya no les pertenecen. Y como además se les prohíbe, por supuesto, la enseñanza, que tiene que ser laica, pero también se les prohíbe comercio e industria, cualquier actividad lucrativa. Pueden vivir en esas casas, pero no sabemos qué ingresos van a tener. No se me ocurre ninguno. Pero es que encima tienen que tributar por los edificios que ocupan. La jugada es muy inteligente porque dicen, os dejamos estar ahí. Por cierto, el contenido también es del Estado. Hasta los vasos sagrados. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo nos queda de poder subsistir? Pues lo que quieran los fieles con sus donativos. No hay otro modo de ingresos. No hay otra posibilidad. También la Constitución decreta la expulsión de los jesuitas, alegando que dice que cualquier orden que esté a merced o que tenga que acatar la autoridad de una autoridad distinta de la del Estado queda suprimida. ¿Quiénes eran estos? Los jesuitas por el 4º voto. Luego también dirán que todas las órdenes que constituyan un peligro para el Estado, no sabemos cuáles, podrían ser un peligro, quedan disueltas. Las que no se inscribirán en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. No pueden adquirir o conservar para sí, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a vivienda o fines privativos. Prohibición de ejercer industria, comercio o enseñanza. Sumisión a las leyes tributarias del Estado. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes. ¿Pero qué inversión de esos bienes? Si no les pertenecen tampoco. En fin, es la disolución total. Vamos con la enseñanza. El primer ministro de Instrucción Pública era el masón también Marcelino Domingo, nombre simbólico 1 de la Gran Logia Regional del Centro. Y al frente de la primera enseñanza está Llopis. Llopis, que deja escrito en el año 32: la escuela, por imperativo del artículo 48 de la Constitución, ha de ser laica. Por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad, quedando igualmente suprimidas del horario y programa escolares la enseñanza y prácticas confesionales. Y además, en una obra que publica por entonces, nos deja ver cómo su influencia también masónica, él pertenecía a la misma Gran Logia que el ministro, su nombre simbólico es Antenor. Dice Llopis: la supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe significar abandono de la dirección moral de los escolares. No, claro. Por el contrario, al perder esta enseñanza, su orientación dogmática y catequista, el maestro se esforzará, ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le ofrezcan sus lecciones en otras materias para inspirar en los niños
un elevado ideal de conducta, según el pensamiento masónico, claro, porque todo lo dogmático y catequista ha desaparecido por completo. Al llegar a este punto, y con esto tengo que ir acabando, por fin la Iglesia, que había recibido a la República sin la menor hostilidad, y esto lo reconoce el propio Leroux, a pesar de la quema de conventos, a pesar de la expulsión de los 2 obispos que llevo reseñados, a pesar de todo lo que había ocurrido, la Iglesia no se ha manifestado en contra. En el año 33, que es cuando se aprueba la ley de confesiones y congregaciones religiosas, aparte de que la violencia, hago un inciso, está a punto de estallar salvajemente, porque en la Revolución de Asturias del 34, de España, que triunfa en Asturias sobre todo, una conspiración absolutamente socialista, por cierto, porque no quieren que gobierne la CEDA, que ha ganado las elecciones. En esa Revolución de Asturias mueren asesinados ya 34 sacerdotes y religiosos por aquello de la República Democrática, ¿no? Pero antes de eso, ya el año 33, no la Iglesia o la jerarquía española, no. El propio Papa Pío XI, que hasta entonces había guardado silencio, publica una encíclica dedicada a España, Dilectissima Nobis, queridísima nuestra, donde aparte de subrayar los vínculos estrechísimos entre la Santa Sede y la nación española, dice en cuanto a la educación. De todo esto aparece, es el principio de la cita de esta encíclica, por desgracia, demasiado claro el designio con que se dictan tales disposiciones, que no es otro sino educar a las nuevas generaciones no ya en la indiferencia religiosa, sino con un espíritu anticristiano, arrancar de las almas de los jóvenes los tradicionales sentimientos católicos tan profundamente arraigados en el buen pueblo español y secularizar así toda la enseñanza inspirada hasta ahora en la religión y moral cristianas. Terminaba diciendo: ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo vivamente a todos los católicos de España que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan disciplinados para la defensa de la fe y alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil. No solo es la religión lo que está en juego. El argumento que habían utilizado los papas desde el siglo XVIII a la hora de condenar la masonería, diciendo que era peligrosa para la seguridad del Estado y la salvación de las almas, ese mismo argumento lo está utilizando Pío XI en pleno siglo XX. Y termino con una cita, por si acaso quedaba alguna duda, de quién gobernaba en España entre 1931 y 1936. Aquí estoy citando, Vidarte, un masón socialista, quien lo explica. El traspaso de poder de Portela a Azaña, los 2 masones, el 19 de febrero del 36, estamos ya Frente Popular, es recogido por otro masón, el socialista Juan Simeón Vidarte, quien lo comenta con el también masón General Núñez de Prado con estas palabras. Esto parece un chiste, lo que voy a leer, pero es la verdad. A mí personalmente me parece bien el gobierno, dice Núñez de Prado. Hay en él 7 hermanos masones, y todos de un republicanismo acrisolado. Sí, el gobierno parece haber nacido bajo nuestros auspicios. La otra tarde, al encontrarnos el general Pozas y yo en el Ministerio de la Gobernación, citados por Portela para que asistiéramos a la toma de posesión de Azaña en unión de Martínez Barrio, todos jefes de la masonería, parecía una ceremonia masónica. El gran maestre de la Gran Logia daba posesión a su sucesor delante del Gran Oriente español y en presencia de 2 generales masones. Fin de la cita. Vidarte, Juan Simeón, todos fuimos culpables, si quieren saber de dónde sale esta cita. La beligerancia masónica en la guerra civil fue
evidente y confesada. La victoria del bando nacional significaba su derrota. El Grande Oriente, en Valencia, en octubre del 37, había decidido emprender una lucha a muerte contra el régimen, presagiando lo que calificaba de agonía, atención a la cita, de la Santa República de nuestras libertades, la más masónica que quepa concebir, en palabras del gran maestre del Gran Oriente español. No parece exagerado, ni mucho menos, que ya en el año 40 el general Franco, ganada la guerra, establecido ya, empezando a rodar el régimen, estableciera el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Era el mismo tribunal para ambas cosas. Por cierto, no se ejecutó a ningún masón por serlo, porque en este tribunal la pena máxima para el masón que no hubiera pasado del grado 18, sabía muy bien Franco lo que ocurría en cada grado. Para el que no pasara de ese, la pena máxima era prisión menor. Y la máxima pena para el que hubiera pasado de dicho grado era de prisión mayor. No se contemplaba la pena de muerte para nadie, aunque ahora nos están atribulando constantemente con que ya es hora de que se les permita vivir y se deje de perseguir y matar masones. Pero ¿quién les ha matado y dónde? Aquí no, desde luego. En ese tribunal, que funcionó entre el 40 y el 64, pues claro, el acopio de documentación masónica que fue a parar a Salamanca, como he dicho, ahí está el expediente de Ramón Franco, entre otros, lo que hace ver que desde luego el general no hacía acepción de personas. Estaba muerto su hermano, pero el expediente de Ramón está ahí, en el año 43. El material que se recopiló de todo lo que habían hecho durante la guerra civil y previo al estallido de la misma es abrumador. Y ahora se entiende por qué la Generalidad de Cataluña, hace ya mucho tiempo, batallaba por conseguir el archivo de Salamanca que se trasladara íntegramente a Barcelona, porque, entre otras cosas, es que estaban allí todos los jefes de la Esquerra Republicana, prácticamente, procesados o en busca y captura. Es un archivo de una riqueza inigualable a la hora de estudiar la acción masónica en esos años. El tribunal, insisto, no era desde luego una medida exagerada. Eso sí, aparte de las prisiones que correspondieran según el grado a cada masón, quedaban todos inhabilitados para la función pública de por vida en España, lo que tampoco parece ni mucho menos una exageración. Y con esto hemos concluido la exposición.